cuando estaba pensando cómo iniciar el panel, no encontraba una forma práctica de poder aterrizar el tema que vamos a conversar hoy día, pero después de escuchar a Bárbara, sobre todo la última sección, la última parte, la última frase de que tenemos un solo objetivo, pero existen muchos caminos, entonces me gustaría enmarcar brevemente lo que vamos a conversar hoy día, que es capital natural. ¿Está bien ahí? Listo. Que es capital natural como uno de esos caminos, ¿ya? Capital natural es una forma de conceptualizar la naturaleza, una de las muchas formas en las cuales las podemos conceptualizar. Viene principalmente del área de la economía y de la estrategia, y el objetivo de conceptualizar capital natural así tiene que ver con que facilita mucho la gestión, siendo muy compleja, pero facilita mucho la gestión y facilita mucho el diálogo entre distintos actores, que la gracia de este panel es que estamos reuniendo a muchos de esos actores para conversar sobre este tópico que es súper interesante, ¿ya? Tenemos un panel de lujo hoy día con distintas visiones y el objetivo es, como dice en la pantalla, conversar sobre capital natural, políticas públicas y el rol del sector privado, que yo vengo de la Facultad de Economía y Negocios, soy director del Centro de Sostenibilidad Empresarial y para nosotros fundamental en nuestro quehacer este enfoque particular. Entonces, sin más, les paso a comentar quiénes nos acompañan hoy día. Tenemos a Víctor Caro, que es presidente del Comité de Capital Natural y director de la División de Economía Ambiental, de Dirección de Información y Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Víctor nos va a acompañar hoy día. Tenemos a Alejandra Figueroa, que nos acompaña desde el PNUD, a Alex, viejo conocido, amigo de muchas batallas internas y externas, ¿cierto? Que viene de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, y Daniela Bombino, quien nos acompaña hoy día desde Dilma. Ya no sé para qué tengo esta hoja, si vamos a hacerlo como nos salga. Entonces el objetivo de hoy día es tener una conversación ya en torno a 3 ejes estructurantes que hemos definido, y lo que nos interesaría sería contar con su opinión con respecto a el capital natural en estas distintas visiones. Disculpe. Entonces, para partir ya y ponernos en terreno, quisiera partir con preguntas. Van a ser preguntas transversales para todos los panelistas. La idea es que tengamos una conversación, que podamos discutir e intercambiar opiniones. Y lo primero es desde las distintas perspectivas en las cuales ustedes se desarrollan, desde el sector privado, organismos internacionales, Alex desde la academia y Víctor desde el sector público, muy activo en temas de capital natural. ¿Qué significa para usted el capital natural y cómo lo integran en su quehacer? De tal forma de poder darle un poco de contexto a esta pregunta, les pediría primero que nos cuenten su quehacer, a qué se dedican, cómo consumen su día a día, ¿ya? Y cómo el foco de capital natural está presente en sus actividades. Entonces, partamos por... Sí, por favor, cuéntanos. Hay que prender. Ya está. Hola, para mí es un gusto estar acá hoy. Muchas gracias. Y un honor representar a esta empresa bellísima de té. Ustedes vieron un poquito en el video, nuestra razón de ser es entregar un té auténtico, y un té auténtico de Ceilón solo es posible en un entorno biodiverso. Para nosotros, la marca fue creada, Dilma es la única marca que yo conozco creada para impactar positivamente en la vida de las personas y del medio ambiente. Y por esto donamos el 15% de nuestras utilidades a estas iniciativas. Sin biodiversidad, como Bárbara muy bien nos explicó, no hay té. Y sin té no existiríamos, no hay Dilma. Gracias. Y en términos de la gestión de la compañía, en términos de la gestión diaria, ¿cómo se integra el concepto de capital natural o la preocupación por la biodiversidad dentro de las operaciones de Dilma? Es que la verdad, como la compañía fue creada para aportar al medio ambiente también, está dentro de nuestro pilar de propósito. Y la filosofía de la fundación de la empresa, que hacer de los negocios una razón de servicio humanitario, y no puede servir a la humanidad sin cuidar la biodiversidad, el medio ambiente. Entonces, y eso está dentro de todos los procesos, todo lo que hacemos dentro de la empresa. Hemos creado una ONG
que se llama Dilma Conservation, y a través de Dilma Conservation incorporamos el capital natural en iniciativas de conservación, restauración de la biodiversidad, en la educación y sensibilización ambiental, también en la investigación de la resiliencia climática. Nosotros contamos con un centro de estudio del cambio climático privado, ya son 2 ahora en Sri Lanka, y la defensa ambiental, impulsando políticas públicas que cuiden el medio ambiente, junto con alianzas potentes como Biodiversity Sri Lanka y el Pacto Global de la ONU. Alejandra, ahora quiero saltar un poco de lo que es netamente privado y pensar un poco, y que nos comente un poco de tu perspectiva, cómo a través de esta óptica que tienen los organismos internacionales se puede entender la biodiversidad o el capital natural relacionado con una industria que se ha mencionado mucho acá, que tiene un gran potencial para usar en forma benéfica la biodiversidad, como es el turismo. Entonces, ¿cómo tú ves esto? Y si también nos puedes comentar en tu día a día cómo te relacionas con este concepto de capital natural. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación y la organización de este espacio. Creo que es un agrado hablar de biodiversidad en cualquier espacio que se genere con un público diverso, con intereses diversos además. Creo que te robé a ti el micrófono. Tenía acá, me acabo de dar cuenta, perdón. A ver, desde el punto de vista de los organismos internacionales, en particular PNUD, no trabaja por sí mismo, sino que trabaja siendo un espacio de vinculación para los países, para que los países puedan apalancar y generar e implementar medidas a través de políticas públicas y proyectos concretos en beneficio de determinadas prioridades que se definen a partir de los países. En particular, yo hoy día estoy abocado a una tarea bien específica que tiene que ver con la actualización de una estrategia nacional de biodiversidad. Este es un instrumento de política pública bien antiguo, nace en el 2003. Queda medio olvidado, se retoma, pero quiero decirles que hay 136 países que están hoy día haciendo su actualización de la estrategia, porque es un elemento que contribuye a apalancar distintas miradas. Todos los que están aquí o todos los que pueden estar en un streaming tienen distintas miradas para aproximarse a la biodiversidad. Entonces esa vinculación es importante plasmarla en conjunto, basada en visiones comunes, objetivos comunes, aspiraciones comunes y esfuerzos comunes. Por lo tanto, lo que hay hoy día es un esfuerzo respecto a mirar en la meta asociada a compromisos del sector privado respecto de biodiversidad. Y yo creo que turismo es un sector que puede entonces proveer una aproximación y un acercamiento muy directo asociado al cuidado de la biodiversidad. Y todos los que tienen iniciativas o instancias asociadas en este sector particular tienen un propósito distinto. Entonces, cuando Bárbara habla o cuando el gobernador habla de ampliar la superficie de áreas protegidas y Bárbara habla de la necesidad de estar insertos en esa biodiversidad, hoy día no hay nada desde que nos levantamos hasta que nos acostamos que no pase por el uso de ese capital natural. Entonces, una cosa es el turismo aventura y el turismo de naturaleza y otra cosa es cómo reconocemos que la biodiversidad puede entonces ser cuidada respecto de cada una de nuestras actividades. Por lo tanto, nuestra tarea hoy día es mostrar las oportunidades, pero también hacer visibles los riesgos. Hay riesgos asociados a pérdidas económicas y hay riesgos respecto de vulnerabilidad climática. Todo ese enjambre de elementos podemos hacerlos visibles y podemos construir a partir de un propósito común, una mirada oportuna para no perder más tiempo. No quiero entrar en los riesgos todavía porque eso viene un poquito después, pero la duda que me queda es pensando en la diversidad que tiene Chile, ¿cierto? Y en los distintos ecosistemas que sustentan esta industria del turismo que es gigante. Me acabo de enterar, no tenía la menor idea de que comparado con Brasil y Perú es importante. ¿Dónde crees que están las oportunidades más allá de lo típico, San Pedro de Atacama, Torres del Paine, Isla de Pascua? Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo lo ves? Porque hoy día el territorio chileno tenemos un 43% de superficie marina protegida. Hay muchas de esas áreas marinas protegidas que nadie va a llegar
por sus dimensiones, sus características geográficas, sus dificultades, y hay otras terrestres que hay casi un 22% del territorio terrestre protegido. Por lo tanto, más que definir cuál es la oportunidad en términos de ir a hacer el turismo a un área protegida, creo que la oportunidad es entender que hay un espacio de turismo respecto de la línea pragmática, objetiva, de definiciones, y hay otro que es un elemento de recreación. Entonces, en ese espacio hay que transitar, porque hay mucho turismo, muchas actividades productivas que se hacen sin ningún lineamiento, sin criterio, sin oportunidad de conocimiento. Quiero traer aquí a un mensaje que me lleva a la cabeza, que del libro conocido por todos, El Principito, y que dice: lo importante es invisible a los ojos de las personas. Entonces, cuando se relató en esta charla magistral qué es lo importante cuando yo voy a hacer rafting, es importante porque estoy en un espacio visible, en un bosque maravilloso, pero las personas saben cuáles son los hábitats de esa biodiversidad, cuáles son los elementos importantes de esa biodiversidad. Entonces yo creo que oportunidades hay desde Arica hasta Magallanes. Lo importante es tener conciencia respecto de la oportunidad y de beneficios directos para las comunidades. La estrategia ICAMI Montreal tiene 23 metas, tiene 4 objetivos, y quiero hablar de uno de ellos. Un objetivo tiene que ver con beneficios extendidos y otro tiene que ver con financiamiento. Los otros son los similares, asociados a restauración de la biodiversidad y a protección de aquellos territorios que todavía nos falta por cuidar. En los beneficios extendidos y en el financiamiento entran todas las actividades, incluidas aquellas que son turísticas. Nos acabas de comentar el porcentaje alto que aporta. Es difícil que las empresas tengan un porcentaje tan alto de aporte a la conservación de biodiversidad. Chile hoy día genera una actividad particular que hoy día está siendo visible desde la industria del vino. Ya es un programa, Vino, Cambio Climático y Biodiversidad, pero también hay una oportunidad con los sistemas agroalimentarios. Los sistemas agroalimentarios, como que el suelo sirve para plantar. No se ve la biodiversidad en el suelo. Entonces, cada vez que yo pienso en acceder a un área protegida, pienso en una ruta, en abrir un camino. ¿Será la mejor medida ampliar la ruta para llegar a un área protegida en términos de biodiversidad y en términos del turismo? Tenemos recién el evento de Farellones, donde quedaron entrampados muchos turistas. ¿Cuál será la solución? Pensemos entre todos, porque no solo el sector turístico tiene la solución, ¿ya? Entonces, hay que hablar, como lo dijo también el gobernador, en un conjunto de elementos y oportunidades, porque hay una complejidad importante de proceso y no tenemos mucho tiempo, porque no nos podemos seguir equivocando, en particular respecto de biodiversidad. Gracias Alejandra. Víctor. Es un problema de todos, necesitamos alguien que nos ordene, que nos coordine. En tu rol desde el Comité Capital Natural y desde el Ministerio del Medio Ambiente, ¿cómo ves el tema, este concepto de capital natural? ¿Cómo está instalado? ¿Cuáles son los desafíos? Y si nos puedes contar un poco más sobre el Comité Capital Natural al cual presides, porque para ponernos a tono entre todos, digo yo. Tienes 30 segundos para hablar del Comité Capital Natural. Primero, agradecer la invitación, el espectáculo, o sea, espectacular en la idea de hacer un seminario de esta naturaleza, de esta envergadura. Así que a los organizadores, felicitaciones, a la universidad, a la Corfo también, que está apoyando esto, y a todas las organizaciones. Estás pensando esto de cómo, la pregunta con la que partiste al inicio, y la verdad es que tenemos muy poco tiempo para poder describir y poder responder todas tus preguntas. Muchas de esas respuestas están en la página web. Entonces, creo que una de las cuestiones esenciales es que estamos aquí discutiendo en un encuentro sobre biodiversidad, en el primer panel sobre capital natural. Creo que eso dice mucho. O sea, creo que dice mucho en el sentido de que personas que representamos a distintos sectores de la sociedad estamos sentados y logramos hablar y ajustar nuestros discursos, nuestros conceptos de biodiversidad, servicio ecosistémico, y le pusimos capital natural, que finalmente es más o menos lo mismo. Ahora, la posibilidad que nos da el hablar de capital natural es infinita, porque nos permite sentar a gente que nunca ha estado en la misma mesa, ¿no?
Y creo que eso es la gran riqueza, el gran valor que tiene el concepto de capital natural, que tan nuevo no es, digamos, ¿no? Pero en Chile, en el último tiempo, seguramente, y que tiene que ver con el síndrome de frecuencia, ¿no? Que, como dicen los psicólogos, yo estoy viendo que están pasando un montón de cosas a cada rato, y cuando uno ve no solo este encuentro, sino que lo que está pasando hacia adelante, Red Lake, etcétera, empieza a tener el concepto de capital natural en el centro de sus preocupaciones. Y creo que es porque nos permite tener una excusa para hablar de un tema que sabemos que es muy importante y que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza y con la riqueza que la naturaleza nos provee. Normalmente estamos acostumbrados a hablar de recursos naturales y poco hablamos de los servicios ecosistémicos, ¿no? Y cuando juntamos esas dos cosas, y no voy a repetir aquí la brillante presentación que hizo Bárbara, así que no tiene, ya todos quedamos claros de qué se trata cuando hablamos de capital natural. Ahora, lo que ha sucedido con el Estado es que en algún momento nos dimos cuenta de que el concepto de capital natural era un tema relevante, la perspectiva y el enfoque de capital natural era relevante para las políticas públicas, y por tanto tomamos la decisión de crear un comité de capital natural que junta al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Medio Ambiente, y que tiene a CTCI y el Banco Central como sus organismos asesores permanentes. O sea, estamos hablando de la institucionalidad económica del país puesta en torno a un tema y cuya presidencia recae en el Ministerio de Medio Ambiente. Y eso es bien interesante porque yo sé que tenemos poco tiempo, así que quiero terminar con esta idea. Hablar de capital natural también nos permite sacarnos esta mochila y esta antifaz, respondiendo a tu pregunta de cómo tenemos el día a día nuestro, trabajamos el tema de capital natural. Desde el Ministerio de Medio Ambiente es súper relevante porque a nosotros el mundo industrial, el mundo empresarial nos ve como una piedra de tope, nos ve como un problema, nos ve y sacan estos conceptos grandilocuentes como la permisología. Y uno se pregunta, bueno, pero vale, ok, eliminemos la permisología, vámonos al otro extremo, no hayan permiso de nada. Que todos hagan lo que quieran, cualquiera haga lo que quiera. Es tan absurdo pensar en eso como una posibilidad que en realidad lo que tenemos que hacer es ver de qué forma reconocemos que la naturaleza nos provee de bienes y servicios. Y cuando nos damos cuenta de que eso es posible, sentarnos a una mesa a conversar con otros respecto a cómo vamos a proteger esos bienes para garantizar esos servicios, es que creo que emerge el concepto de capital natural, y tener un comité de capital natural resulta algo natural. Y ahí donde el desafío efectivamente es cómo permea este concepto, y todo lo que nos explicaba Bárbara al principio, cómo permea estos conceptos no solo en el mundo privado, sino que también en las políticas públicas. Y ahí yo creo que está uno de los mayores desafíos de Chile, que hoy día recae en el Comité de Capital Natural. Ahora, pero en 30 segundos de verdad. ¿Cómo? ¿Para qué me invitas? No, sí, es verdad. La pregunta es, considerando todos los desafíos que implica desde lo metodológico hasta lo conceptual, considerando los desafíos que implica el término, ¿cierto? Desde la metodología hasta la parte conceptual en que estamos todos de acuerdo qué es lo que es y no es otra cosa. ¿Cómo se ha ido incorporando? ¿Cómo se planifica su incorporación en las políticas públicas? 12 segundos para esa pregunta. Estamos en eso. No es nada de sencillo, es súper complejo porque no tiene nada de trivial, porque los que estamos aquí probablemente compartimos, entendemos o hacemos como que entendemos, pero al final del día esto tenemos que permearlo a otros servicios públicos que no están vinculados con el tema de la biodiversidad, y por tanto creo que no es tan sencillo. Ahora han ido pasando cosas. Cuando vemos la semana pasada o antepasada que el Ministerio de Obras Públicas plantea una guía, propone y saca una guía de soluciones basadas en la naturaleza para la construcción, y se empieza a plantear desde el Ministerio de Vivienda soluciones basadas en la naturaleza. O sea, se empieza a entender el valor de la naturaleza en términos de la actividad humana. Estamos haciendo cosas muy concretas, y ahí, bueno, tenemos un trabajo con el mundo también internacional. Estamos trabajando fuertemente hoy día también con universidades internacionales, con Stanford, por ejemplo. Tenemos un trabajo bien interesante de cómo traducir el concepto y el enfoque de capital natural dentro de las políticas públicas. ¿Saben?
algunos de ustedes que trabajamos largamente los años anteriores en la cuenca de Río Bueno, en el sur de Chile, junto con la Universidad de Stanford, y hoy día el siguiente paso, y sacamos varios resultados de eso, y hoy día el siguiente paso es, y que estamos trabajando en eso, todos esos resultados, ¿cómo se traducen en política pública? ¿Qué significa sentarse a la mesa y hablar, decir, vale, esto es lo que entendemos cuando hablamos de la política del MOP? Cuando incorporamos soluciones basadas en la naturaleza, ¿es capital natural? ¿No es capital natural? Yo creo que es un desafío, estamos trabajando en eso. Yo diría que la etapa en la que estamos hoy día es la instalación, todavía no es la implementación. Gracias. Alex, querido, qué bueno compartir escenario contigo. Alex, desde tu perspectiva, desde la academia, tu participación en foros internacionales, experto en sostenibilidad, director de magíster, director de centro, etcétera. ¿Cómo ves la incorporación de este concepto dentro de una institución de educación como esta o como otras, y desde la investigación, cómo se ha ido avanzando? Gracias por compartir este hermoso panel y verlo a todos ustedes reunidos en este tema, y ver viejos amigos que desde cuando uno tenía más pelo peleaba y amigos que están en el gobierno metropolitano. Es como que seguimos hablando lo mismo, como el día de la marmota, ¿se han dado cuenta? Antes de pasar a investigación, uno de mis sombreros es que me tocó ser autor líder dentro del reporte del IPBES, del Panel Intergubernamental para Biodiversidad y Servicio Ecosistémico de Nexus Assessment. Yo no soy experto en capital natural, tú lo dijiste bien, tú eres experto en capital natural, vienes del lado de las finanzas, del lado de la economía. Entonces voy a hablar del punto de vista técnico del capital natural y primero el diagnóstico. El diagnóstico que nosotros tenemos es que primero, en términos de información, nadie lee. O sea, nosotros estamos hoy día en un nuevo round del IPBES. A mí me tocó participar como miembro del IPCC en el IPBES, y ahora voy a regresar al IPCC para el próximo round 7 en tema de mitigación. Y el problema es que el Nexus Assessment Report, que no sé si ustedes saben, tiene que ver con agua, energía, seguridad alimentaria, en términos de cómo la biodiversidad afecta a esos tres componentes, y son aportes de policy en el cual el IPBES, que es como el IPCC, pero en temas de biodiversidad, aporta esto. Nadie lo lee. Y ahí están las políticas que todos estamos hablando. Entonces, primero la academia nosotros tratamos de socializar eso, porque en realidad lo que nosotros hacemos son posgrados, no de ciencia, sino posgrados profesionalizantes, en el cual gente que viene de las empresas, ya me tocó conocer a Fernando, digamos, personalmente por chat tercero, pero en realidad era súper difícil tenerlo en la academia, donde esto primero permee, porque en realidad son las principales regulaciones que ustedes ven como Coming Montreal, que uno dice, Coming, ¿dónde queda eso? ¿Será la calle Coming? ¿No? Y en realidad la gente no sabe. Entonces, el diagnóstico que tenemos es primero que en términos de policy tenemos una fragmentación de la gobernanza en términos de la biodiversidad. ¿Y qué me refiero a fragmentación de la gobernanza? Que ustedes van a distintas partes del Estado, todos hablan de biodiversidad, pero no hay ningún ente. Por tanto, la fragmentación de la gobernanza impide la articulación de política en términos de esa transferencia a lo que dice, digamos, Víctor, que es que el MOP lo tenga metido en la cabeza, o que no sé si vamos a ser, todos están hablando hoy día de la descarbonización del sector portuario, pero tenemos problemas más higiénicos en el sector portuario que la cuestión no pueden operar. Entonces, ese empaquetamiento de una fragmentación de la policy, y el diagnóstico que nosotros tenemos en el IPBES es que existe en todos los gobiernos una fragmentación en términos de entidades de gobierno, en términos de cómo se maneja la biodiversidad. Segundo, tenemos que darle a entender a nuestros profesionales de que esto tiene que ser integrado en las cuentas. Y nosotros somos facultad de ingeniería, sabemos cómo conservar las soluciones basadas en naturaleza y si es que son o no, pero no puedo valorizarlas, que es lo que ustedes hacen en el centro de negocio, ¿ya? De Business Sustainability. Y en este contexto, en Chile puede estar el Ministerio de Hacienda metiendo en las cuentas nacionales, me parece bonito, y hay países que ya tienen en sus cuentas nacionales, pero mientras nosotros no institucionalicemos la cuenta nacional, como por ejemplo en el Departamento Nacional de Estadística, el INE, una especie como de valoración de que digamos esto vamos perdiendo, vamos para arriba o para abajo, esto no va a tener ningún sentido. No sé si me voy a entender, es como los indicadores de obesidad, ¿me entendí? El IPCC por lo menos sirve como un indicador que permite ajustar tasas de interés. Si nosotros tuviésemos esto dentro de un departamento de estadística que nos permitiera saber si estamos perdiendo o ganando capital natural, nos permitiría aflojar instrumentos o diseñar instrumentos que permitan el fomento para el sector privado o no. Y eso ya no existe porque hay una fragmentación. Y finalmente, el punto de vista de formación, es que creo que hemos romanticizado
el concepto de biodiversidad a lo que son arbolitos, parques, y me voy a pasear, a encontrar con la naturaleza, como si esto fuese un hipismo. Y no, en el Nexus Assessment nosotros vemos que la mantención del capital natural permite mantener primero sistemas agrícolas sanos, ¿ya?, de los cuales depende no solamente el té, como tú también lo dijiste, del cual dependen numerosos empleos de la gente que trabaja a nivel local, porque no es la gente de Arica que viene a trabajar, digamos, a Sri Lanka, no, es la gente que vive en Sri Lanka. Entonces, la no comprensión que la mantención de los servicios ecosistémicos que dependen de esa biodiversidad, y esa diversidad, que es lo que nosotros llamamos capital natural, ya genera una pérdida económica o una ganancia económica, no tiene ningún sentido. Entonces, creo que nos falta todavía el cómo transferimos a las nuevas generaciones de posgrado. En pregrado ya es muy difícil, en valorizar que cualquier proyecto público-privado tiene consecuencias, eso tiene costo económico, y finalmente el sector productivo, la productividad de nuestros ecosistemas depende básicamente de la mantención de esto. Ese es nuestro rol. Es difícil porque la regulación no nos acompaña, porque las entidades de gobierno no nos acompañan. O sea, ya, ok, yo lo meto en el número, pero si va Dilma y dice nosotros aumentamos el capital en $10 millones, pero nadie lo mide, no hay un Departamento Nacional de Estadística, al Servicio Nacional de Agricultura no le interesa, la pregunta que tú dices, ¿para qué hago el esfuerzo? Y ahí cae simplemente en algo más bien voluntario. Y finalmente, institucionalizar estos temas como se tiene que hacer, nos permite a la academia que sea mucho más fácil la formación del capital humano que necesitamos en esos stocks que le llaman ustedes a futuro. Gracias Alex. Y colgándome de los desafíos que tú mencionabas, quiero pasar al segundo punto que tenemos previsto para conversar hoy día, que tiene que ver con los avances y los obstáculos que ustedes identifican para pasar del discurso, que como ya nos encontramos en todos los foros los mismos, conversamos lo mismo, hablamos lo mismo, salimos felices, pero uno mira por la ventana y parece que nada cambia. Entonces, ¿qué se necesita desde sus distintas perspectivas para pasar de este convencimiento a la acción? Y quiero partir con Alejandra, que nos cuente cómo ve ella. ¿Qué avances primero? Porque siempre hay que partir en positivo. Y luego, ¿cuáles son los desafíos que tú visualizas para poder pasar de esta declaración a la acción y generar un cambio que sea efectivo? Sí, yo soy positiva, por si acaso. Sí, siempre creo que podemos más y que lo estamos haciendo mejor que ayer. Y sin duda hay varios elementos sustantivos. Uno que tiene que ver con una apropiación de los distintos sectores, apropiación de algunos sectores que tienen que ver con, saben que tienen que actuar de una manera distinta, saben que tienen que medir la biodiversidad bajo cualquier concepto que se quiera hoy día instalar. Hay otro sector que es temeroso respecto de aquello que me van a pasar la cuenta. Si hablo de diversidad o digo que tengo algo importante o que quiero hacer, me van a empezar a vigilar, me van a empezar a mirar, van a empezar a hacer seguimiento. Y yo diría que tenemos que destrabar esos procesos de parte del Estado y también de parte de los privados. Y los privados no me refiero a empresas, me refiero a todos los sectores. Tenemos brechas todavía, yo creo, importantes, no solo, y no me voy a referir únicamente al sector turismo, sino que a otros sectores que hoy día tienen una intención de apoyar y aportar los ámbitos asociados a biodiversidad, pero no saben por dónde. Yo creo que el nexo entre los sectores privados y la transformación del Estado es urgentemente necesaria. No podemos seguir actuando en desconfianza sistemática, porque si no las cosas no se van a apalancar. La transparencia, la necesidad de aportar. Los financiamientos creo que también es un elemento importante. Tenemos una importante cantidad de financiamientos que están dispersos. Todos tienen o han tenido experiencias respecto de o postular a un proyecto o querer entregar un financiamiento, no saben dónde es mejor o no saben cómo asociarse. Ahí hay unas ventanas que son muy oscuras todavía, no desde el punto de vista negativo lo estoy diciendo, sino que desde el punto de vista de la necesidad de clarificar. Alex dijo algo realmente brutal y que es verdad. No leemos. O sea, los documentos, las instancias, los invito a meterse a la página web del Ministerio de Medio Ambiente a propósito, donde dice Estrategia Nacional de Biodiversidad. Hay documentos chiquititos, cortitos, que respecto de lo conceptual se leen muy rápido qué significa qué cosa que queremos hablar de biodiversidad y por qué tenemos que entenderlas. Entonces, respecto de tu pregunta, creo que han habido
elementos significativos y sustantivos para mejorar esta condición. Estamos aquí hablando de esto, estamos aproximándonos a distintos sectores para poder reducir los subsidios perjudiciales a la biodiversidad, las actividades que son perjudiciales. Y yo creo que hay que transparentar esas cosas. No hay que tener miedo de hablar de aquellas cuestiones que siguen dañando la biodiversidad y que de alguna manera tenemos que buscar los incentivos, tenemos que buscar y apalancar los financiamientos para hacer cosas sustantivas y escalables. No todo se hace de la noche a la mañana. Y siguiendo con los incentivos, Víctor, desde el Ministerio están empujando varias cosas en términos de incentivos económicos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has avanzado? ¿Cuáles son los desafíos que se presentan para poder escalar? Que es lo que decía Alejandra. Sí, la ahí como que me la dejó boteando, porque yo creo que ahí tenemos harto que mostrar, creo yo. Que tenemos que harto que sentirnos orgullosos y contentos todos y todas, porque al final del día este es un trabajo que nunca es ni siquiera de un solo gobierno, esto es de un camino largo. Y ahí, hablando de los avances, tenemos la ley SBAP, que es el gran avance de los últimos años en materia medioambiental, no solo porque viene a completar la institucionalidad, sino porque además entrega la posibilidad de generar nuevas visiones, cuando hablaba la Bárbara de este tema del paradigma, algo que siempre repetimos, esta idea del cambio de paradigma. Y el Capital Natural, de una otra forma, viene también a romper ese paradigma de cómo entendemos la conservación, la protección de la naturaleza. Y particularmente nosotros estamos trabajando, yo diría, en tres instrumentos, en realidad en dos instrumentos, pero hay tres reglamentos que promueven este reconocimiento del capital natural. El primero, el artículo 38 no voy a ponerle buleyo, el artículo de compensación, que lo que hacemos de compensación en biodiversidad, que básicamente lo que hicimos en una frase fue generar una mejora a lo que ya existía. Saben ustedes que en todo el sistema nosotros hicimos análisis, y en todo el sistema de evaluación ambiental existen solo 22 medidas de compensación en biodiversidad, 22, y ninguna en el mar. Entonces hay un problema. Ciertamente tenemos un problema si tenemos actividad económica en el mar y en la tierra, entonces, y no tenéis ninguna en el mar, bueno, te hace preguntarte ciertas cosas. Bueno, modernizamos ese reglamento, lo creamos y fuimos bastante punteros, diría yo, porque establecimos los objetivos en la meta, el cumplimiento de la meta y no de la acción. Entonces ya no supervisas que hayas plantado el árbol, sino que efectivamente hayas logrado la contribución hacia la biodiversidad, y creo que eso es una cuestión importante. Lo segundo tiene que ver, y que eso es súper innovador en Chile, tenemos un reglamento sobre certificación de contribución a la biodiversidad y servicio ecosistémico, y ahí estamos trabajando, tenemos una discusión larga, pero básicamente en una frase vamos a tener dos. Dentro de ese instrumento económico vamos a tener dos. Uno que es un sello que reconoce, como lo decía la Dani al principio, reconoce sitios, prácticas y acciones en beneficio de la biodiversidad. Pero por otro lado vamos a tener otro tipo de certificado, para hacer estrictamente desde el punto de vista legal, para no equivocarnos, un certificado que le hemos llamado UGB, que es la Unidad de Gestión de Biodiversidad. Y esa Unidad de Gestión de Biodiversidad, que el otro día lo conversamos latamente en otro lugar, esa Unidad de Gestión de Biodiversidad lo que va a definir es, dada cierta equivalencia ecológica, va a generar unidades basados en estándares fuera del ministerio, actualmente estándares internacionales, porque en Chile no tenemos estándar nacional, y va a crear unidades que pueden ser transables. Una vez. Y esto lo que buscamos con esto es movilizar recursos desde el mundo privado, inclusive el mundo público también podría ser, de los gobiernos regionales, hacia la conservación a través de estas unidades de gestión. Y por último, estamos trabajando en los contratos de retribución por servicios ecosistémicos, y que en el fondo afuera se conoce como los PCA, los pagos por servicios ambientales, que también viene a establecer un nuevo instrumento que no había en Chile y creo yo que está avanzando. Y en la práctica estamos implementando un proyecto GEF sobre instrumentos económicos, que el equipo que aquí presente, que está Lame, que esta tarde va a estar exponiendo también acá, y está el resto del equipo por ahí, le cambiaron el nombre a Incentivos
para la conservación, porque pareciera que instrumentos económicos como que no le gusta a nadie o que es muy feíto, pero ya que estamos aquí y podemos hablar tranquilamente respecto a los conceptos económicos, claro, lo que busca efectivamente es cómo tú le agregas valor a lo que hoy día la naturaleza ya le entrega a las comunidades, por ejemplo. Y ahí estamos probando en seis sitios distintos instrumentos económicos a través de JEF que contribuyen al diseño de la política pública. Así que yo creo que está bien. Y lo último que hay que decirlo respecto a este seminario, la estrategia de turismo sustentable plantea dentro de su propuesta el establecimiento de un pago por servicio ecosistémico. Y eso lo estamos trabajando en conjunto entre la subsecretaría y el ministerio. O sea, están pasando hartas cosas y más. Alex, y justo pensando en todas esas cosas que están pasando y todos esos esfuerzos que está realizando el ministerio en temas de incentivos para favorecer la conservación del capital natural, en tu perspectiva y con la visión de tu participación en distintos foros internacionales, ¿cuáles serían los cambios más urgentes para poder coordinar mejor estos esfuerzos, para que no nos quedemos en esfuerzos aislados, que hemos conversado mucho hoy día, ¿cierto? ¿Cuáles serían los cambios institucionales, las tuercas que habría que apretar para que esta cuestión empiece a funcionar un poco más armónica, digamos, y sin tanta tensión entre distintas visiones? ¿Y tú crees que tenemos la posibilidad de convertirnos en algún tipo de referente, a lo menos regional, en temas de conservación de capital natural o gestión más que conservación de capital natural? Medio chauvinista la pregunta, pero yo creo que hemos sido innovadores en crear instrumentos porque somos bastante creativos. Creo que el desafío no tiene que ver con lo que está haciendo Víctor, con lo que está haciendo Dilma o lo que está haciendo el PNUD. Yo creo que el desafío tiene que ver con que las personas que van a ser los usuarios del instrumento económico entiendan los instrumentos. O sea, lo que está hablando Víctor, lo del PNUD, la pregunta es, yo sé que Dilma lo entiende, pero Dilma entiende esa complejidad, como otras empresas entienden esa complejidad, y entender de que se nos empiezan a converger los temas. El principal desafío primero es dejar esta gobernanza fragmentada como la vemos en los estados, porque está fragmentado. O sea, yo no creo que una persona encargada de diversidad en cada ministerio responda a la pregunta. De hecho, tú lo dijiste, Alejandro, o sea, tenemos distintos fondos de distintas instancias, coordinémonos, sentémonos. Y creo que fíjate que un gran ejemplo fue la ley de cambio climático, que permitió ordenar la discusión de cambio climático en términos de una ley marco que permitiese crear instrumentos y entidades coordinadas. Y fíjate que le da un marco lógico. No es perfecta, pero le da un marco lógico a toda la regulación que existe. Creo que el SBAP es una cosa, pero nos falta tener un instrumento marco lógico, ¿ya?, que nos permita ordenar esta fragmentación de la gobernanza. Eso es uno. Del punto de vista del privado, de las universidades, es entender esta complejidad. Yo les digo un poco lo que se viene, y con esto quiero cerrar. Se viene primero lo que dijo Víctor, es muy importante. Está de moda las soluciones basadas en naturaleza, y ahí cabe todo, ¿ya? Lamentablemente no es así. A mí me toca hacer ahora, lo voy a decir, pero lo vamos a entregar para COP30, el programa de Naciones Unidas, el Climate Technology Progress Report. Estamos escribiendo el próximo reporte, que es bioeconomía, que tenemos que entregarlo en Brasil, impulsado por el gobierno brasileño. A mí me toca escribir el capítulo de bioeconomía en Latinoamérica y el Caribe. La bioeconomía va a entrar fuerte, y eso se une con la explotación del capital natural, pero con el retorno al capital natural. Métricas de inversión en naturaleza, bonos verdes, bonos azules, tienen que tener un marco lógico. Porque yo también entiendo el sector privado. Si vamos a hacer el esfuerzo de inversión, tiene que haber un tipo de retribución, y eso solamente lo da una certeza jurídica, lo da una certeza institucional y la reducción de la volatilidad de todas esas inversiones que al final tienen que canalizarse por estos instrumentos de certificado, instrumento económico, que yo sé que no les gusta la palabra, pero es un instrumento económico, ¿ya? A mí también, pero tiene que ser así porque la complejidad está. Y mi pregunta es, ¿estamos entendiendo el sector turismo, el privado, las ONG, la complejidad del que se nos viene? O sea, ya imagínate, ustedes dijeron unos términos que yo creo que si yo levanto la mano, ¿quiénes entendieron todo lo que dijo Víctor? Yo creo que menos del 30% lo entiende. Y eso hay que llevarlo al marco jurídico tradicional. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, hoy hay una política de parque. ¿Sí o no? Pero parque, ¿qué tiene que ver esto con parque? Entonces, creo que necesitamos hoy día, y aquí paso el advertising,
gente que se forme. En Chile las tasas de formación del profesional son bajas. Acá un profesional hace un MBA, ¿ya? Pero no es así. Necesitamos gente que se forme técnicamente en no un carioquincas, sino en más carioquincas, en más modelos de inversión, que aprovechen los instrumentos para que Víctor no pierda el tiempo, para que el PNUD no nos diga, mira, están todos estos fondos que son 84.000 millones de dólares, pero que llegan a nada, o de repente cuando empiezan a llegar, y aquí el gobierno metropolitano tenía un montón de trabas jurídicas para ejecutar un proyecto. Y después cuando vamos a buscar proyectos, y con esto cierro, no hay. Si esa es la verdad, no hay proyectos. Lo hemos conversado con el PNUD, etcétera. Uno va y una cartera de proyectos. No hay cartera de proyectos. Entonces, el destrabar esto no es la solución, pero sí creo que la formación es relevante para poder entender lo que cada uno está diciendo y que no se nos queden en estos comités en los cuales trabajamos, sino que se transformen en más proyectos implementados en el terreno. Eso. Bueno, no, ya que Alex no quiso decir que era el magíster en gestión de la sostenibilidad de la Facultad de Ingeniería, eso lo digo yo, ¿cierto? Ahí para que se vayan a formar. Sí, ¿no? Daniela, te quería preguntar si es que las lecciones que han aprendido desde la compañía en este tránsito, que en definitiva ha sido desde el inicio, ¿cierto? Pero eso no significa que no ha estado exento de desafíos. Si nos puedes contar lecciones aprendidas y cómo esto permitió o ha permitido ir mejorando la relación que ustedes tienen con la naturaleza. Claro que sí. Mira, una cosa que encontramos que es intrínseco, que es necesario, que es imprescindible, es considerar, suena muy básico, pero considerar que todos los recursos invertidos para la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad sean considerados como una inversión y no como un costo. Eso de parte de la empresa privada, de los organismos, tiene que ser visto como una inversión, es una herramienta y de esa forma lo ponemos en Dilma y de esta forma logramos gestionar. Ya hemos invertido más de 23 billones de dólares. ¿Cómo? Poniendo el foco en eso. Además, con la concientización, la claridad exacta de que sin la biodiversidad hay en riesgo para la sostenibilidad y la resiliencia a largo plazo de la empresa. No hay otra forma. Es una herramienta estratégica y es una inversión. Eso es algo que aprendimos muy claro. Y en términos de la relación con las comunidades, esto se transmite, ¿cierto? Sí, de todas maneras. De hecho, lo que Alex estaba diciendo, nosotros hemos creado parte de uno de los cientos de proyectos que tenemos en Sri Lanka, el Centro Génesis, que es un centro de innovación tecnológica, donde juntamos todos los actores para que compartan información, desde los técnicos expertos, la comunidad, los profesores, los académicos, para que de ahí salgan proyectos que sean de un bien común hacia la biodiversidad y la conservación, pero que estén comunicando, que es un lugar de encuentro. Eso hemos creado. Gracias Daniela. Tópico número 3. Quiero que discutamos, que nos cuenten un poco sobre las oportunidades que ustedes ven para trabajar en forma conjunta. O sea, una de las cosas claras, uno de los mensajes que nos podemos llevar hoy día es que esto solo, con un solo actor, de una sola institución o de un solo sector, no se va a lograr. Entonces, ¿cómo ven ustedes las opciones reales de trabajar en forma conjunta de tal forma de generar impactos en el territorio? Y vamos a partir con Víctor. ¿Cómo ves tú, Víctor, los espacios de colaboración entre gobierno y privados, entre gobierno y la academia, la sociedad civil? Porque de una u otra forma esos instrumentos que tú nos comentaste van a tener impacto diario en las empresas y en las comunidades en las cuales esos instrumentos se apliquen. Ojalá. Esperamos. Ojalá que pase. Está pasando, porque esta pregunta como que siempre en todos los foros uno la escucha, en cualquier cosa, y es como el diablo a la marmota. Al final, esos espacios existen, están sucediendo. Nosotros no hacemos política pública cerrada en una oficina, lo hacemos conversando. Las políticas, nosotros tenemos en Chile una ley de participación ciudadana que nos obliga, pero a su vez nos permite el presentar todo este tipo, por ejemplo, los reglamentos que les acabo de comentar han pasado por un proceso de participación ciudadana temprana, de consulta pública. Entonces,
quiero ser optimista en eso. Yo creo que eso sucede. Estos foros uno escucha y dice, oye, mira qué interesante, después te quedas con el contacto y ustedes pueden conversar. Nosotros mismos discutimos, la academia y yo desde el gobierno, tú desde la academia, con Alex lo mismo. Con el PNUD tenemos un trabajo sistemático, permanente, la taxonomía, la estrategia de largo plazo de biodiversidad, lo hacemos en conjunto. La Ale trabaja en el PNUD, pero tiene oficina en el ministerio, digamos. O sea, nosotros discutimos, nosotros somos parte de los equipos técnicos que contribuyen al trabajo del PNUD y al revés. O sea, lo que quiero decir es que normalmente se preguntan, todos los foros se responden, sí, necesitábamos tener más espacio de colaboración. Tenemos espacios de colaboración. Desde el Comité de Capital Natural, nosotros creamos una mesa público-privada, que de hecho aquí hay gente que participa de esa mesa, y ha sido todo un éxito. Ha sido todo un éxito porque hay muchas empresas que están súper interesadas en este tema. Algunas que van súper adelante en el tema de la emisión de su capital natural, como Arauco, Conchitoro, que están ahí, están en la jugada, y otras, para que no se me enojen, y otras que... y en el otro extremo, unas que no les interesa nada, pero entre medio hay varias que están mirando esto y están participando de ese comité. Y lo que decidimos hacer, fíjate, lo que decidimos hacer en ese comité, la acción que decidimos hacer fue de aquí a diciembre tener el diseño de una guía metodológica para la incorporación del capital natural dentro de las empresas. Entre el mundo público, desde el Comité de Capital Natural, y las empresas privadas. Entonces, eso está pasando. Hoy día nosotros tenemos, a propósito de las buenas noticias, Chile, saben que tenemos un bono social, un bono verde y ahora tenemos un bono de biodiversidad. Bueno, el bono todavía no existe, pero lanzamos ya desde el Ministerio de Hacienda los principios para la emisión de un bono en biodiversidad. Eso es tremendo. Eso es una cosa de ultrafrontera a nivel mundial, ¿no? Por tanto, y eso el Estado define, pero finalmente es el privado el que compra ese bono. Por lo tanto, esto se está haciendo en conjunto. No hay forma de que ninguno de nosotros por sí solo lo pueda hacer, porque es súper bien que la empresa Dilma lo haga y vemos el video y todos queremos irnos para Sri Lanka, pero claro, en la práctica eso también requiere que hayan otros que estén participando en esa conversación, porque si no es demasiado local, a pesar de que efectivamente las soluciones son territoriales. Yo creo que tengo, y como esta es la última cosa que digo, creo que vamos por el buen camino. No es lo último que dices, porque ya que me encontraste la pregunta obvia, entonces viene la contrapregunta. Perdona, pero es que... No, disculpa que no te la deje pasar. Oye, Víctor, pero está bien, se han construido muchas cosas, muchas relaciones, pero ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la barrera más grande que se tuvo que derribar para poder sentarnos a conversar distintos actores sobre un tema como este? Sin duda que los prejuicios de todos lados, por nuestro, de la empresa privada, del mundo... O sea, todos pensamos que el otro tiene 1000 pifias, y a nosotros nos cuesta mucho pensar en que nadie es perfecto, no existen instituciones perfectas. Yo creo que es el gran... el sentarse... sabiendo que esos prejuicios existen y que a pesar de esos prejuicios tú tienes objetivos comunes y sobre esos objetivos comunes concentrar la atención y no sobre los problemas, porque cuando nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente nos sentamos con la empresa, si nos vamos a poner a conversar sobre la permisología, no vamos a terminar nunca. Si el objetivo de hablar de capital natural es una discusión que tiene que quedar aparte. Es otra cosa que hemos aprendido, que las discusiones tienen que ser enfocadas en lo que nos convoca y no en las cuestiones anexas y tampoco en los discursos aprendidos. O sea, esto de pensar de que todas las empresas son una depredadoras del medio ambiente y pensar por otro lado que toda la gente del gobierno, específicamente el Ministerio de Medio Ambiente, somos todos unos obstaculizadores del desarrollo. O sea, esas caricaturas hay que dejarlas afuera si uno quiere sentarse a conversar en serio. Súper, gracias. Alex, desde la academia, en esta interacción de actores, en tu opinión, ¿estamos haciendo lo suficiente? Aquí me pongo mi sombrero académico también. ¿Estamos haciendo lo suficiente en proveer con datos, evidencia, para poder alimentar esta toma de decisiones? No. Primero porque nosotros tenemos, desde el punto de vista académico, un desafío muy grande, que es generar instrumentos de medición y metodológicos que permitan cuantificar esto. O sea, si alguien dice, voy a caricaturizarlo, por favor, voy a plantar una pradera marina, ¿ya? Y quiero pedirle plata a Corfo, que aquí tengo amigos de Corfo que están acá, que además va a capturar emisiones, tengo que tener una metodología estandarizada. Creo que hemos perdido el foco. Creo que no hay hoy día
que hemos hecho pocas propuestas metodológicas. 2, que los académicos nos cuesta entender que lo que yo saco de un paper no es política pública, que lo que hacemos en la academia no es algo prescriptivo. Y creo que nos falta comprender cómo funciona la política pública. O sea, en mi caso, porque tuve, no sé, la oportunidad de ser parte del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente durante 3 administraciones y después participar en el Acuerdo de París. Y ahí uno aprende, ¿ya? Entonces, en ese contexto, yo creo que no estamos haciendo lo suficiente, porque cuando vamos a los foros pensamos que nos van a pedir la opinión como seres que venimos bajando del Olimpo. Esta es la verdad del último paper. No, ¿ya? O sea, bajémonos del pony también lo académico, de que en realidad nos están pidiendo nuestra visión de lo que se puede medir o no. O sea, lo que quiere saber Víctor, lo que quieres saber tú, desde el punto de vista económico, es decirme, a ver, ¿tenemos una metodología estándar para saber cuánto captura una Lesonia nigresen en el intermareal rocoso o no? No, es que el último paper, no, si no me interesa el último paper, ¿lo tenemos o no? Y creo que uno va a dar opiniones en un contexto donde lo que quieren es lo que nos somos, me carga esta palabra, pero la voy a usar, es como lo que llaman los gringos el actionable knowledge. Tenemos que convertir el conocimiento del paper en herramientas útiles que permitan tener instrumentos de medición para que cuando Dilma o alguien que dice yo voy a invertir en, por ejemplo, cocultivos o voy a invertir, por ejemplo, en especies nativas para poder flanquear, por ejemplo, o promover, no sé, abeja, yo pueda saber cuánto contribuyo, cómo lo mido y que sea útil. No es perfecto, pero que sea útil. Y ahí estamos en una deuda tremenda todavía. Participamos en los foros más bien como dando opiniones, en vez de convertir el conocimiento que tenemos en algo útil que les permita a los tomadores de decisión o quienes están trabajando en terreno poder aplicarlo. Y ahí tenemos mucha deuda. Estamos de acuerdo completamente en eso. Daniela, ¿algunas recomendaciones si es que alguna empresa quisiera avanzar hacia la conservación, preservación y gestión útil y sustentable del capital natural? ¿Qué han aprendido ustedes en Dilma durante todos estos años que llevan con este tipo de estrategia? Mira, lo que se ha conversado ya acá y lo que decía Alex en ese exacto momento, hacerlo en base a evidencia científica. Entonces necesitamos, la empresa privada necesita el apoyo de los académicos, de los cientistas, que nos guíen en el camino de cómo hacer las cosas, cómo medirla y cómo obtener resultados concretos. No estamos tan mal entonces. Sí. Alejandra, volvamos a turismo para cerrar. ¿Cómo ves tú las oportunidades de que el sector turístico incorpore el tema de capital natural y efectivamente pueda ser un elemento fundamental para su desarrollo económico principalmente? Es que yo creo que lo incorpora. No hay necesidad de darle un concepto, un concepto numérico o al turismo que se hace. Más bien lo que yo diría es que lo que hay que hacer es traducir al sector turismo cómo está utilizando ese capital natural, ¿ya? Y en ese sentido, la integración de capital natural y turismo y sector turismo y en todo lo que hacemos, ya lo dije desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, tiene que ver con la comprensión del espacio práctico que ocupo, ¿ya? Y yo creo que el sector turismo tiene algunos desafíos importantes para poder ser efectivo en aquello. Uno que tiene que ver con, muchos de ustedes a lo mejor lo hacen, con el tema de la apropiación de ese turismo en el sentido territorial, ¿ya? No es lo mismo el turismo en el norte que el turismo en Magallanes y que el turismo en la región metropolitana. No es lo mismo el turista que va a la ciudad y que también puede hacer un turismo de naturaleza. Creo que ahí hay una tarea. El gobierno regional aquí lo está haciendo, pero no sé si lo está haciendo el gobierno de la región del Biobío, el gobierno de Antofagasta, hay muchos otros problemas. Pero yo creo que la oportunidad es entender cosas simples. ¿Qué es lo que es el capital natural? ¿Cómo lo uso yo en beneficio de mi empresa? Y cómo esa extensión de beneficios llega a las comunidades, pero también cómo resguardo la biodiversidad. Los parques andinos, los extremos,
duermen, hacen una dormancia en las situaciones extremas en invierno para recuperarse de la intensidad. ¿Ya? Ocurre exactamente lo mismo en otras partes y hay otra intensidad. Entonces, las oportunidades que tenemos de hacer turismo también a lo largo de Chile tiene que ver con reconocer esa naturaleza, ese comportamiento. Debe estar por aquí César, que no lo veo. Ahí, él tiene mucha experiencia a nivel marino respecto de ese comportamiento. Entonces, aprender también con los especialistas o con los investigadores o quien hace práctica de la conservación como WCS es muy importante para el turismo también. Y para las personas que tienen que también obedecer reglas. Yo en mi casa tengo reglas, en la tuya, en la nuestra, pero también tenemos acuerdos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que ir apalancando, ampliando y mejorando. Entonces, eso, las agencias no somos tampoco de la estratosfera, somos personas que han ido creciendo en esa experiencia del conocimiento. Yo tengo la fortuna de haber entendido la política pública. Hacer política pública es muy difícil, muy difícil. De haber trabajado en una ONG, en una organización, de haber postulado a proyectos, de querer convencer a otros que la biodiversidad es importante para su actividad, y hoy día en este otro espacio. Y todos esos espacios son muy disímiles, pero todos, si los empujamos a tener una misma visión y poner palabras base, acuerdos básicos, yo creo que no es tan difícil. Es largo, pero yo creo en ello. Gracias, Alejandra. Me están haciendo que ya se acabó. No se preocupen, me quedan solo 2 segundos. Solo me voy a permitir resumir en 3 palabras la conversación de hoy día: urgencia, complejidad y colaboración. Eso es lo que nos debiera mover y motivar en lo que viene para poder efectivamente gestionar mejor el capital natural y que efectivamente cambie y mejore la vida de las comunidades. Solo agradecerles por este espacio, agradecer a la organización por invitarnos y nada, pues siempre un gusto compartir y encontrarme con viejos amigos aquí. Gracias.